Bueno, eh, ¿quién me puede decir qué entiende por núcleo? O sea, independientemente de que sea predicado o sujeto. Núcleo, aparte, núcleo. ¿Qué entendemos como núcleo? Muchachos, ¿qué entienden por núcleo? O sea, solamente la palabra. No nos vamos a concentrar en el resto, solamente la palabra. ¿Qué entendemos por núcleo? Profe, que el núcleo es lo que conforma el sujeto del predicado. No, no, no. O sea, no me refiero a que tenga que ver con sujeto y predicado, solamente el núcleo, o sea, la palabra núcleo. ¿Qué significa? Lo que lo conforma. Digamos el planeta Tierra tiene un núcleo. Entonces, decimos que el núcleo es el centro. Entonces, ¿ustedes qué entienden por núcleo? O sea, ustedes dicen, no, núcleo es lo que está en la mitad de la célula, puede ser algo así. O sea, algo que entiendan por núcleo. No, no necesariamente tiene que ser sobre el sujeto y predicado. Olvidemos eso, sino solamente centrémonos en qué es el núcleo. ¿Qué es núcleo? ¿Qué es el núcleo, muchachos? Profe, ¿cómo la palabra? Sí, solamente la palabra. ¿Ustedes qué entienden por núcleo? ¿Sí? Es el centro del sujeto. Bueno, es el centro. ¿Qué más podemos entender como núcleo? También podemos entender el núcleo como algo de lo más importante. Puede ser lo Es, central. es lo que conforma el sujeto del predicado. No, pues no, no nos centremos en el tema de español, sino solamente les preguntaba era qué entendían ustedes por núcleo. O sea, cuando a ti te dicen núcleo, ¿tú qué entiendes por núcleo? ¿Listo? Bueno, en fin. Ahora, resulta que dentro de la oración, obviamente, hay un centro, como bien por allá lo dijeron, un centro que es más importante, que es el más importante o el que más resalta dentro de una oración. A eso le conocemos como núcleo en la lengua española. Obviamente, un núcleo va a tener tanto el sujeto como el predicado. O sea, esa parte central, esa parte que resalta en la oración y que nos ayuda a construirla y a que se dé a entender el mensaje que queremos transmitir. En este caso, es lo que ustedes entienden por la lengua, o sea, cada vez que ustedes les hablan, ustedes en su cabecita empiezan a decodificar todas esas palabras y ustedes la traducen en un lenguaje. Y es por eso que pues uno dice, ah, ya le entendí, o no, no le entendí, porque la decodificación pues no fue la ideal o sí fue la ideal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver qué características tenemos dentro del sujeto. El núcleo del sujeto, pues obviamente, ya habíamos definido que el sujeto puede ser un sustantivo propio, un sustantivo común, un pronombre, pero entonces vamos a ver exactamente en qué consiste ese núcleo en el sujeto, porque pues ya vimos en qué consiste el sujeto, pero ahora vamos a ver cómo se considera un núcleo ese sujeto. Entonces, ¿qué premisas? En una oración, tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo, o sea que no es solamente uno en la oración, sino que hay más de uno. Una palabra puede ser una palabra que determina el sentido que se destaca, o sea, si es un sustantivo propio, el sustantivo común, por ejemplo, acuérdense que el propio es los nombres, por ejemplo, Juan Manuel, Ivani, Sofía, etcétera, etcétera, o también común, por ejemplo, el avión, el celular, el computador, la casa, que son sustantivos que usamos comúnmente, por eso se llama común. Obviamente, el núcleo va a ser esa palabra que destaca. Ya vamos a ver unos ejemplos para poderlo entender mejor. Obviamente es un elemento principal, o sea, es lo que le da como participación, le da importancia a la frase, es ese núcleo. Se considera núcleo aquello a lo que da una orientación central de la frase, o sea, nos dice quién es y qué acción está realizando. Esa es la orientación que necesitamos en cada oración. ¿Quién realiza la acción y qué acción está realizando? Y pues obviamente los complementos, bajo qué condiciones. Ahora, eh, vamos a ver una definición. Esto es ya para que ustedes se puedan orientar un poco más. La definición que tenemos del núcleo del sujeto es la siguiente. Por allá, Juan Manuel, ayúdame a leerla.
núcleo y el sujeto es un sustantivo, un pronombre. Alrededor del núcleo se ubican otras palabras como artículos y complementos que, que terminan de complementar al sujeto. Muy bien. Entonces, palabras importantes aquí. Es un sustantivo y es un pronombre. Obviamente sustantivo común o propio. Obviamente ese sustantivo tiene otras palabras que lo ayudan a complementar. Acuérdense de los artículos que la, las, lo, las, el, así sucesivamente. Y complementos, como lo que veíamos en el predicado, que el predicado pues tenía el verbo y pues también decía algo sobre el sujeto. Está saltando en la mesa, está jugando en el parque. Entonces esos son los complementos que ayudan a complementar el sujeto. Pero entonces vamos a verlo con un ejemplo más sensato. Primero que todo, muchachos, ¿hasta ahí claro o hay preguntas? No, profe. No, profe. Sí, señor. No, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto acá? Ah, champis, te deja ahora borrar. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Vamos a determinar el sujeto, el núcleo de las dos oraciones que tenemos acá. Entonces, la primera es la estudiante Camila Quintero es una excelente bailarina. Acuérdense que el núcleo de la oración en el sujeto es un sustantivo, puede ser propio o común. Entonces aquí vemos un sustantivo propio, Camila Quintero, que es el nombre de la estudiante. ¿Por qué no la estudiante? ¿Por qué? Porque aquí ya nos está determinando cómo se llama esa estudiante. O sea, está resaltando ya una cualidad de la estudiante que se llama Camila Quintero. Entonces se considera pues ya primordial el sustantivo propio que hay ahí. Ese sería el sujeto. O sea, el sujeto sería Camila, obviamente, pero el núcleo, o sea, quien va a realizar esa acción en esa frase, o sea, el centro de esa oración en cuanto al sujeto es Camila Quintero, porque obviamente, ojo, palabras que complementan. O sea, tenemos a Camila y pues el complemento del sujeto que sería un apellido, Quintero. ¿Listo? ¿Sí, sí me hago entender con eso? Sí, señor. Bueno, Sí, ahora, señor. ya vamos a ver el núcleo del predicado. Acordémonos que el predicado siempre contiene el verbo. Entonces, en este caso aquí vemos es, ser o estar una excelente bailarina. Acuérdense que en el predicado encontramos es el verbo y encontramos, obviamente, el complemento a esa acción que realiza el sujeto o pues información adicional sobre ese sujeto. Obviamente el predicado va a venir siendo todo esto, pero el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, o sea, es. Puede cambiarse por jugar, saltar, caminar, estudiar. Cualquier verbo lo puede ser, ¿listo? Solamente hay que tener claro que en el sujeto, el núcleo siempre va a ser un sustantivo propio si se enuncia, o un sustantivo común si se enuncia, o un pronombre, ¿listo? Él, ella, ellos, nosotros, etcétera, etcétera. Va a ser el núcleo, va a ser el del sujeto, va a ser ese sustantivo o pronombre, y el predicado va a ser únicamente el verbo, no más. Obviamente el predicado es el resto, pero si cuando preguntan cuál es el núcleo, entonces uno dice siempre es el verbo, se basa al verbo, ¿listo? Lo mismo con el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Obviamente, el sustantivo propio o común que se enuncia. ¿Listo? Porque aquí tenemos, obviamente, aquí podría considerarse un sujeto, pero es un sustantivo común. Y aquí una cualidad, una característica que nos otorga ya el resto del sujeto es que Camila Quintero. O sea, que no solamente la estudiante, sino que pues obviamente se llama Camila Quintero y prima el sustantivo propio. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, profe. Sí, señor. Bueno,
Sí, señor profe. ¿Alguien se acuerda del sujeto tácito que me pueda ayudar? Yo, profe. ¿Quién? ¿Quién se acuerda del sujeto tácito? Lo vimos en la clase antepasada. Yo, profe. ¿Qué nos puedes decir del sujeto tácito? El sujeto tácito Profe, yo también lo tengo. sería como, ya estaría escondida como el pronombre, como él, ella. Está implícito, ¿cierto? O sea que toca descifrarlo dentro de la frase. Muy bien, Sí. Emanuel. Entonces, Emanuel ya pues va sumando sus punticos de participación. Entonces, muchachos, el sujeto tácito, como habíamos dicho, es un sujeto que está implícito dentro de la oración. Si bien en el principio era un sujeto explícito, porque ya nos decía quién era la estudiante y cómo se llamaba, en el sujeto tácito va a decir la cantidad de personas que está realizando la acción, dependiendo si es masculino o femenino, pero obviamente es implícito. Nosotros tenemos que descifrarlo. Entonces, generalmente en estas oraciones, obviamente están mezcladas con el predicado. Un ejemplo aquí nos dice, estudiaremos. Entonces, Profe sería nosotros. exacto, el sujeto ahí es nosotros, o sea que son varios, y la acción que se está realizando es estudiar, el verbo. Obviamente aquí está conjugado con los pronombres. Nosotros estudiaremos, entonces, o dice solamente estudiaremos, perdón. Entonces, el núcleo del sujeto obviamente va a ser ese nosotros, aunque no está explícito ahí, va a ser ese el núcleo, porque son quienes están realizando esa acción. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el núcleo del sujeto. Y del predicado, pues, ¿qué verbo inferimos acá? Estudiar. Y si hablamos de núcleo, el núcleo siempre va a ser el verbo. Entonces, el verbo aquí es estudiar. Obviamente aquí está el sujeto tácito, porque no está explícito ahí. Nosotros tenemos que inferirlo. Pero ojo, vuelvo y me explico. El sujeto va a ser nosotros y el sustantivo, o sea, parte del sustantivo va a ser en la acción de estudiar. Y eso es lo que consideramos como núcleo, solamente el verbo. Ya el resto, pues, son complementos de la oración. Digamos, acá hay un artículo, acá hay otro tipo de afirmación para la próxima evaluación. Entonces, es un complemento. Pero el núcleo siempre va a ser un pronombre, un sustantivo en el sujeto y en el verbo, el núcleo, en el predicado, el núcleo siempre va a ser el verbo. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, señor. Sí, señor, Sí, profe. señor. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe. vamos con la siguiente parte, que aquí ya se nos complica un poco la vaina, porque hay dos clases de núcleo de sujeto. ¿Listo? Uno puede ser simple y el otro puede ser compuesto. Entonces, el simple puede ser solamente un sujeto, como por ejemplo ahí nos dice, consta de una sola palabra, es decir, tiene un solo núcleo. Un ejemplo, Juan corrió 5 kilómetros. Entonces, si nos vamos al núcleo, el núcleo en el predicado será aquí el verbo correr, este será el núcleo del predicado, y el núcleo del sujeto obviamente va a ser Juan porque pues es solamente quien está ahí, ¿listo? Entonces, un núcleo, un sujeto. Ese va a ser el sujeto simple. Pero hay un sujeto compuesto. Hay un sujeto compuesto. Entonces, compuesto es que hay más de uno. ¿Listo? Hay más de un sujeto. Consta de una sola palabra, es decir, No, sujeto compuesto. Hay que estar más despiertos, ¿cierto? No hay que dormirnos. Por yo. favor, sujeto compuesto, Brady. El sujeto consta de varios núcleos, es decir, de dos o más palabras. Listo. Ejemplo, Déjalo ahí.
Obviamente el sujeto compuesto va a ser la composición de varios sujetos. Entonces tenemos acá Juan, María y Rafael bailan bien. Entonces hay uno, dos y tres sujetos. Y obviamente lo que decíamos era que se puede considerar un núcleo un sustantivo propio, un sustantivo común o pues obviamente un pronombre. Entonces, núcleo uno, núcleo 2 y núcleo 3 van a ser parte de ese sujeto. Va a tener más de un núcleo porque hay varios sujetos realizando esa acción. El último, bailan bien. Entonces, bailan, el verbo aquí, ¿cuál va a ser? Bailar. Bailan, profe. Bailan, ¿cierto? Entonces, el verbo va a ser bailar. ¿El verbo bailar va a ser el núcleo del predicado o no? No, profe, le falta No. una palabra. ¿Seguros? Le No, falta profe. Son varios, ¿no? No, solamente estamos hablando del sujeto. O sea, el Pero- núcleo del sujeto. El núcleo de esta oración obviamente sí va a ser bailan, porque es un verbo. Acuérdense que el núcleo del predicado es el verbo, ¿listo? Entonces, tenemos núcleo del predicado, que en este caso es el verbo, y pues el núcleo del sujeto que van a ser las personas que están realizando la acción, ya sean varias o en el caso del sujeto simple, solamente uno. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Muchachos, Sí, señor. una recomendación. Eh, Señor. lo siento para, pues les llamo la atención a uno que otro. La idea es que cuando estemos en clase, pues quiero ver las personas sentadas, con disposición, no acostadas, ni con cobijas, ni con nada de eso, porque se van a dormir, muchachos. Entonces, si van a recibir clases dormidos, mejor no asistan, ¿listo? Porque pues están Bueno, profe. desperdiciando tiempo. Entonces, quiero ver la gente sentada, tomando la clase común y corriente. Acuérdense que es la jornada común y corriente. Por favor. No quiero ver gente acostada ni por allá durmiendo. No quiero ver gente haciendo pereza en las clases porque no es el hecho. ¿Listo? Gracias. Bueno, profe. Ahora, va la siguiente parte. Y ya para culminar. El núcleo del predicado. Entonces, por allá, Sofía, ayúdame a leer. El núcleo del predicado es un verbo conjugado. Las demás palabras del predicado como complementos, adjetivos y sustantivos se organizan alrededor de él. Listo. Entonces, el núcleo del predicado siempre va a ser, ojo, un verbo conjugado. Jugué, jugar, jugaré, jugando. Entonces, ese es un verbo conjugado, dependiendo del tiempo en el que se use. profe, Ese va a ser nuestro núcleo, ¿listo? Señor. y siempre va a ser jugando, juega en el verbo conjugado. Puede ser cualquier tipo de verbos, puede ser cualquier tiempo, pero pues la idea es que sea el verbo, ¿listo? Siempre el verbo. Acuérdense que el verbo es la acción. Entonces, ustedes ahorita, ¿qué están haciendo? Estudiando. Por allá Sofía está escribiendo. Entonces, por allá Joseph está observando. Entonces, esos son verbos y están conjugados, ¿listo? Ahora, las demás palabras del predicado, acuérdense de los complementos, adjetivos que son descripciones, los mismos sustantivos, se organizan alrededor de él. Como vemos en esta definición en la práctica. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo. Listo. Aquí nos dice, nosotros bailamos hasta dormir. Entonces, obviamente el sujeto, nosotros, sería el sujeto. Bailamos No. hasta dormir. Entonces, el núcleo en el predicado siempre va a ser el verbo conjugado. En este caso es bailamos. Está el verbo en pasado, ¿cierto? Entonces, el núcleo
del predicado siempre va a ser un verbo, ya sea en pasado, en presente, en futuro, gerundio, progresivo, bueno, hay diferentes conjugaciones de verbo. ¿Sí ha sido claro hasta ahí o hay preguntas? Sí, señor. No, señor. No, señor, no, señor. Sí, Bueno, señor. listo. Al igual que pasa con el sujeto, hay dos clases de predicado. Entonces, uno es el simple y el otro es el compuesto. El simple, pues, solamente hay uno, hay un verbo dentro del predicado, y pues ya el compuesto, que se considera que hay varias acciones. Nuevamente hay otro ejemplo, pero ya con varias acciones. Nosotros, el sujeto, bailamos y cantamos, o sea, ya hay dos acciones, dos verbos, entonces por eso se consideran ya cada uno un núcleo independiente, o sea, tendrían dos núcleos el, el predicado. Hasta dormir, ¿listo? Es el complemento del predicado. Ojo, acuérdense que ahí encontramos lo que son los sustantivos, en este caso. Aquí hay otro verbo, claro, hasta dormir. Y sustantivos como por ejemplo hasta, bueno, puede ser una oración más compleja, pero pues aquí está un poco más sencilla. Sí, ¿Listo? Entonces, ojo, sí. para resumir, tenemos dos núcleos en el compuesto y pues un núcleo en el simple. En el predicado, el núcleo siempre va a ser la acción. Entonces, ojo, acá tenemos la acción. Bailamos y cantamos es el compuesto y pues en el primero que es simple solamente bailamos porque solamente hay uno. ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, muchachos, vamos a ir a la última parte, que es el pequeño ejercicio que tenemos. Vamos a resolverlo aquí de una vez para empezar a ver quién está aplicando ya la teoría. Entonces, de las siguientes oraciones, identifica cuál es el núcleo del sujeto y del predicado. En caso de que no pueda reconocer algún núcleo, trata de explicar por qué. Entonces, por allá, vamos a ver. Por, por allá, bueno, está bien, Don Wilson. Vamos a ver, ¿dónde encontramos acá el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado? O si no lo hay, explicar por qué. ¿Qué núcleo observamos ahí nomás? La Bueno, profe. ¿Sí? ¿De cuál es? ¿De qué parte de la oración? ¿Sujeto o predicado? Sujeto. Listo. ¿Hay núcleo de predicado? Creo que sí. ¿Seguro? Sí, señor. En realidad no, Wilson. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna acción. No hay ninguna acción en esta frase. Obviamente tenía razón por el tema de que hay un solo núcleo sujeto, que es Carlos. Carlos es el núcleo de ese sujeto, porque es un sustantivo, el sustantivo propio que vemos ahí, pero entonces no hay un predicado ni tampoco habrá un núcleo de predicado, porque no dice qué acción está haciendo Carlos, ni tampoco nos da un complemento de Carlos. ¿Listo? Ahora, por allá, Joseph, en la segunda, ¿cuál podría ser? El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Sí lo hay. Profe, te dijiste que el núcleo del predicado tiene un verbo conjugado. Sí, pero entonces en esta frase, pásame la sal, tú observas un núcleo de sujeto, núcleo de predicado, o no se observa ninguno. ¿Por qué? Mm, Yo creo que es un núcleo de sujeto. Listo, muy bien. Eh, pero entonces, ¿a qué sujeto haría referencia? Ahí es un sujeto tácito, ¿no? Está implícito. O sea, que no nos va a decir la oración quién es. Entonces aquí, ojo, le voy a ayudar a Joseph. Sujeto tácito que encontramos acá, el tú, porque le está diciendo a una persona, pásame la sal, pásame la sal. ¿Cuál es el verbo acá? Pasar, Pásame. pasar, ¿listo?
Entonces, si hay un núcleo sujeto acá, que es un sujeto tácito, que es el tú, y obviamente un núcleo del predicado, que es pasar, porque pues está la acción implícita en la oración. Y obviamente tenemos el complemento, que es un artículo, que es la, y pues un sustantivo común, que es al, pero eso es un complemento ya en el predicado. Entonces, si encontramos en esta frase dos partes, un núcleo sujeto y un núcleo predicado, ¿listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. El último, por allá, Sofía, caminar es un buen ejercicio. ¿Cuál es el núcleo sujeto ahí, el núcleo predicado, si los hay? Profe, yo creo que hay un núcleo de predicado. ¿Listo? ¿Cuál es? Caminar. Muy bien. ¿Encontramos algún sujeto? Ejercicio. No. Sujeto, dije sujeto. Acuérdate que un sujeto puede ser un sustantivo propio, un sustantivo común o un pronombre. Ah, no, profe. Exacto, muy bien. No hay ningún sujeto en esta oración. Entonces lo único que encontramos es un núcleo de predicado, que en este caso es la acción que se está afirmando ahí. Caminar es un buen ejercicio. Y pues ya el resto es la acción, se considera un predicado porque pues no hay como tal más núcleos porque no hay más acciones ahí dentro, ¿listo? Entonces solamente es caminar. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, muchachos. Sí, señor. Entonces, la próxima sesión vamos a hacer un pequeño ejercicio con esta teoría. Les sugiero que la repasen. Pues si tienen dudas, ustedes ya saben, yo estoy disponible, pero pues si no, entonces podemos repasar la clase de YouTube que ya está, que estaría colgada el día de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces, más preguntas, inquietudes, sugerencias, hasta ahí. Señora, no señor. Señor. Bueno, entonces muchachos, nos estamos hablando ahorita a las 10 para pues iniciar con nuestra clase de naturales. Desayunen, pues si quieren desperécense, vayan duches, en eso les quita la pereza a los que no lo han hecho. Entonces, cualquier cosita o algo nos hablamos, Sí, ¿listo? eso me olvidó. Chao, Profe, muchachos. ¿ya el pantallazo? No, profe. La asistencia, muy bien, gracias, qué pena, no la había tomado. No, profe. Chao, muchachos, juiciosos.